Hermanos, ¿alguna vez usted ha lidiado con la realidad de no ver con claridad cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿En algún momento usted ha visto la voluntad de Dios confusa? ¿En algún momento usted ha tenido una convicción fuerte de que Dios lo está moviendo y llevando a hacer algo? Sin embargo, otras personas pueden opinar diferente y eso traer cierta confusión a su vida. Bueno, mi familia, mi esposa, yo, mis hijos, en algún momento nos hemos visto en más de una ocasión en una situación similar. Una de esas ocasiones fue cuando, aún sirviendo en el ministerio donde servíamos en la IBI, estábamos completamente establecidos, teníamos trabajo, yo daba clase en una universidad de prestigio también, tenía una posición en una organización también. Bex estaba trabajando para Viva Nuestros Corazones, hacíamos radio, dirigíamos pareja, el grupo de pareja, dirigíamos los jóvenes universitarios, éramos diáconos en la IBI, y en ese momento nuestra vida lucía muy establecida. Sin embargo, en la medida en la cual nosotros seguíamos sirviendo, Dios ponía en mi corazón ese llamado de saltar al ministerio a tiempo completo. Era un llamado completamente de fe. Yo recuerdo en una ocasión hablando con el pastor Miguel, luego de haber ido juntos a una conferencia, le dije: pastor, yo creo que el Señor me está llamando al tiempo completo. Y me dijo: vamos a orar. Recuerdo que oramos en los camerinos de la iglesia, y no pasó una semana donde se abrieron 3 puertas a la luz de la respuesta de ese llamado. Una puerta fue para ir a estudiar al seminario del Master con John MacArthur. La otra puerta fue ir a Orlando a plantar una iglesia. Y la otra puerta fue otra beca para estudiar en Southeastern. A veces cuando uno tiene una sola puerta es más fácil discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero en ese momento teníamos 3 puertas abiertas al mismo tiempo, y ahora ¿qué hacemos? Tenemos una convicción. Dios nos está llamando a ir a equiparnos y prepararnos para servir en el ministerio. Así que lo que hicimos fue orar y luego empezar a buscar consejos. Nunca tome decisiones importantes sin escuchar el consejo de gente que le va a decir lo que usted quiere escuchar y lo que no quiere escuchar. Y fuimos y navegamos, hablé como con algunos 10 pastores. La mayoría de ellos me animaban a ir al ministerio, otros estaban un poco conservadores. Pero lo que causó en nosotros cierta confusión fue cuando personas, amigos de la iglesia, seres queridos, nos decían: te estás volviendo loco. ¿Cómo tú te vas a ir y vas a dejar a toda tu estabilidad? Mira, aquí está tu familia, tú estás haciendo ministerio, tú ya habías estudiado, ya yo había estudiado teología también. ¿A dónde te vas? Pero había una convicción fuerte que nos estaba moviendo. Se abren estas puertas y el consejo de los demás hermanos afirmando en su mayoría. Pero esas voces, sin duda alguna, no les niego que trajeron ese razonamiento humano de hacer las cosas y mantenernos en el lugar seguro. Bueno, el texto que tenemos hoy nos ayuda a ver a una persona con convicciones bíblicas muy fuertes, pero sobre todo sometido a hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Pero lo interesante en el texto que leyó la hermana Rita es que usted ve cómo hermanos y discípulos le dicen que siente del Espíritu que él no debe de ir a Jerusalén. ¿Cómo usted navega cuando la voluntad de Dios no parece muy clara o confusa? El texto de hoy, como todo texto, debemos de buscar cuál es la idea principal que dirige todo el texto. Yo quiero que usted vaya al capítulo 21 del libro de los Hechos, y que usted en el capítulo 21 pueda ver cuál es la idea, de dónde se desprende la idea central en los versículos 13 y 14 del capítulo 21. Usted ve en el versículo 13 y 14 cómo el Señor está dirigiendo a Pablo, pero como Pablo habla con tanta convicción de cuál es la voluntad de Dios.
Dice versículos 13 y 14, porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y mire que como a él no lo dejaban, sus discípulos insistían, dice que él entonces silenció las voces de ellos diciendo que se haga la voluntad de Dios. Yo creo que aquí está el clímax del texto. Yo creo que de ese versículo gobierna todo lo que el texto y todo lo que vamos a predicar. Y el testimonio una vez más de Pablo sirviéndonos para nosotros poder modelar su testimonio y ver cómo luce una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la idea que queremos que usted mantenga, mastique y con la cual se quede es la siguiente. Todo cristiano debe de estar o debe someterse a la voluntad de Dios sin importar el costo y guiado por convicciones bíblicas. Léalo en la pantalla, anótelo, escríbalo. Todo cristiano debe someterse a la voluntad de Dios sin importar el costo y guiado por las convicciones bíblicas. Ahora, a la luz de lo que vamos a ver hoy, del testimonio de Pablo, que nos sigue dando un buen testimonio, la pregunta es: ¿cómo luce entonces una persona sometida a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios cuando no está clara y cuando parece confusa? Déjeme proponer 3 cosas que podemos ver del texto de cómo puede lucir una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Primero, una persona sometida a la voluntad de Dios va a perseguir la voluntad de Dios a través de medios ordinarios. Versículo 1 y 3. Segundo, una persona sometida a la voluntad de Dios va a considerar el costo de hacer la voluntad de Dios. Versículo 4 al 12. Y finalmente, una persona sometida a la voluntad de Dios es dirigido por convicciones basadas en la palabra de Dios. Lo voy a repetir. ¿Cómo luce una persona sometida a la voluntad de Dios? Primero, es una persona que persigue la voluntad de Dios a través de medios ordinarios. Segundo, es una persona que va a considerar el costo de hacer la voluntad de Dios, lo va a considerar bien. Y tercero, es una persona que es dirigida por convicciones basadas en la palabra de Dios. Así que naveguemos juntos este texto. Yo quiero que usted ahora vea conmigo cómo Pablo, el testimonio de Pablo, nos ayuda a poder ver a un creyente que está bajo convicciones bíblicas siendo dirigido a hacer la voluntad de Dios, aunque pueda escuchar otras voces. Esa persona va a perseguir la voluntad de Dios a través de medios ordinarios. Versículo 1 al 3. Lea conmigo. Mire cómo Lucas, ahora historiador, el autor del libro de los Hechos, está incluyendo en la narrativa y dice: después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patra. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Lucas parece que está escribiendo un diario, ¿sí o no? Usted lee y es como que Lucas va escribiendo todo lo que está. Entonces embarcamos, vimos la isla de Chipre, adiós Chipre, y seguimos y embarcamos en un lugar. Pero lo que está sucediendo aquí, si usted sigue toda la línea de pensamiento desde el capítulo pasado, al final del capítulo pasado, usted va a ver que Pablo viene de haberse despedido, de una emotiva despedida. Y cómo ese amor que él tenía por la iglesia de Éfeso, que él se había invertido 3 años, llevó a todo el mundo a orar por él y llorar sabiendo que no lo veían y sabiendo que él les había dicho que iba a Jerusalén y probablemente iba a aparecer. Pero ahora nosotros vemos cómo Pablo va navegando literalmente a través de medios ordinarios para avanzar en el propósito de hacer la voluntad de Dios. Hacen 4 paradas aproximadamente: Cos, Rodas, Patara
y luego donde desembarca. 3 desembarcos. Su ruta lo llevaba ahora al suroeste. Recuerde que Éfeso, no tenemos un mapa, pero Éfeso estaba como en Asia. Es como que Éfeso estaba aquí. Y ellos vienen navegando todo el tiempo tratando de llegar a Jerusalén, que está más o menos acá. Llega al puerto y evidentemente este puerto llega a Fenicia sin escala. Esto no es un crucero, hermanos, es bueno que usted lo sepa. No es un crucero, aquí no hay mucha comodidad, aquí no hay un servicio en la habitación, aquí no hay aires acondicionados. Esto es un navegando en un barco de carga, lo cual la comodidad no era parte de lo que usted y yo podemos imaginar. De hecho, dice que ellos se hicieron a las velas en un momento, lo cual es importante para que nosotros sepamos que Pablo está avanzando a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su propio propósito, al llamado que Dios le ha dicho de que él iba a Jerusalén. Esos barcos, es bueno que usted sepa, tampoco eran barcos de mucha seguridad. Pablo nos narra en el libro de Corintios cómo en uno de sus barcos naufragó y casi él pierde su vida. Pero lo que me llama la atención es que Pablo está yendo por los medios ordinarios para ir detrás de hacer la voluntad de Dios. Pablo tiene prisa. Él lo ha venido diciendo, pero él sabe que él no puede usar superpoderes para teletransportarse y llegar donde él quisiera. Él sabe que debe de ir por los medios ordinarios para hacer la voluntad de Dios. Él sabe que someterse a la voluntad de Dios implica ir por los medios establecidos y ordinarios que Dios ha establecido. Él sabe que para impactar muchas personas en Jerusalén, él también tiene que tener un ministerio donde las cosas no luzcan tan grandes sino pequeñas. ¿Y por qué yo quiero resaltar el punto a la luz de lo que vemos en esta navegación? Porque en ocasiones nosotros, cuando nos encontramos con la incertidumbre de hacer la voluntad de Dios, nosotros esperamos que algo súper extraordinario suceda. Nosotros esperamos como que algo tiene que bajar del cielo y un ángel del cielo hablarnos para confirmarnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Se nos olvida que Dios ha provisto medios ordinarios a los cuales también estamos llamados a someternos para hacer su voluntad. A veces pensamos que la voluntad de Dios solo la vamos a ver en grandes decisiones, o que solo debemos de hacer y someternos a la voluntad de Dios cuando tomamos grandes decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a escoger? ¿Me mudo de ciudad? ¿Compro una casa? No, hermanos. Una vida sometida a la voluntad de Dios también se somete a la voluntad de Dios en lo ordinario y en lo cotidiano de cada día. En las conversaciones que yo tengo cuando someto mi lengua. Ahí usted está haciendo la voluntad de Dios. O cuando yo cuido lo que digo y cómo lo digo, yo estoy sometiéndome a la voluntad de Dios. Cuando las acciones que hago, cuando nadie me ve, yo también me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Las páginas de internet que yo navego cuando no hay nadie que me está viendo, yo también estoy llamado a someterme a la voluntad de Dios. En mis interacciones diarias con las personas que me rodeen, yo también estoy llamado a someterme a la voluntad de Dios. Mi testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Como esposo, yo tengo un llamado de someterme a la voluntad de Dios para el matrimonio, teniendo que amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. La esposa tiene un llamado también de parte de Dios de someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. El joven soltero que tiene más tiempo y que muchas veces puede ser un mal administrador de su tiempo, tiene que someterse aún en su soltería a hacer la voluntad de Dios en lo ordinario. Y en ocasiones pensamos que la voluntad de Dios solamente se ve en las grandes decisiones. No, hermanos, en lo ordinario también nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios es una tarea, escuche bien, que sucede en lo cotidiano del día. Lo voy a decir otra vez. Someternos a la voluntad de Dios es una tarea que sucede en lo cotidiano del día. En ocasiones nosotros nos desesperamos, ¿sí o no? Cuando no vemos que se está dando las cosas como yo quiero.
Cuando nosotros vemos que el tiempo está tomando más de lo usual y entonces todo lo hemos hecho aquí, todos hemos pecado de eso. El que diga que no, el que esté libre de pecado, ¿cómo es? Tire la primera piedra. Pero muchas veces nosotros no somos buenos esperando que la voluntad de Dios se cumpla porque queremos ir por encima de la voluntad de Dios. Pablo, que estaba deprisa, pero Pablo tuvo que esperar que cada parada tomaba por lo menos un día. Como yo dije, imagínese usted en esos barcos que se mueven mucho. Y todavía faltan ¿cuántas paradas? Faltan 3 más, Pablo. El texto no registra que Pablo ni se llenó de ansiedad, ni tampoco se exasperó, ni tampoco trató de rogarle a Dios que este barco enviara un viento extraordinario que soplara este barco y le hiciera llegar a Jerusalén. Usted no ve esto aquí. Todos los días de nuestras vidas, en las pequeñas cosas que Dios nos ha llamado a hacer, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Así que una persona sometida a la voluntad de Dios persigue la voluntad de Dios a través de los medios ordinarios, en las pequeñas cosas, hermanos, en la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Segundo, muy importante, una persona sometida a la voluntad de Dios considera el costo de hacer la voluntad de Dios. Versículo 4 al 11. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Recuerde que los barcos no eran como que usted va al aeropuerto y cada 15 minutos, 5 minutos está saliendo un vuelo, 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos que encontró en esta ciudad. Pasado aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, como sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos a otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolomaida. Qué nombre más hermoso, Y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en sus manos. Pablo está convencido de que debe de ir a Jerusalén. ¿Cómo determinar que esta convicción es una convicción bíblica y no que Pablo es un testarudo obstinado? Él está decidido. Algunos dicen que él llevaba una ofrenda de amor para ayudar a los gentiles de las iglesias de Jerusalén y testificar allí también del evangelio. Pero mire el costo que Pablo está abrazando y el costo que debe de considerar, y todo el que se somete a la voluntad de Dios debe de considerar. El primer costo, que es muy evidente, es el costo de rendirse al tiempo de Dios. Una persona sometida a la voluntad de Dios debe de considerar que se va a someter al tiempo de Dios. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. En ocasiones nosotros decimos, mire cómo nosotros actuamos, yo me incluyo: Señor, que se haga tu voluntad. Ok, nosotros queremos forzar entonces la voluntad de Dios. Y Dios nos responde o no nos muestra, no nos responde. Y nosotros ¿qué decimos? Bueno, empezamos a espiritualizar la voluntad de Dios, porque no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Como yo le dije anteriormente, Pablo no podía hacer nada para agilizar el tiempo. Sin embargo, algo que sí él pudo hacer, y que todo el que está sometido a esperar la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, es esperar la voluntad de Dios en el tiempo de Dios acompañado. Él buscó los discípulos de aquel lugar. Imagínense esas conversaciones por 7 días.
de Pablo y los discípulos, ¿de qué hablaban? Pablo le estaba hablando, claramente el texto lo alude, Pablo le estaba diciendo, yo voy a Jerusalén. Pero lo que usted no sabe, y lo interesante del caso, es que muchos de estos discípulos venían de Jerusalén por la persecución. Así que nosotros vemos a Pablo sometiéndose a la voluntad de Dios, reconociendo que las cosas van a suceder en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Así que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos diciendo, Señor, va a ser a tu manera, Señor, va a ser en tu tiempo. Es reconocer que Dios no necesita ayuda, es reconocer que Dios no llega tarde ni temprano, es reconocer que el tiempo de Dios es el mejor tiempo, aun cuando no sea mi tiempo. Nosotros somos especialistas en querer agilizar el tiempo de Dios. Así que es a su manera y a su tiempo. Yo sé que el texto tiene algunas tensiones y como lo hemos dicho, cuando uno predica positivamente uno no le corre a las tensiones. Así que vamos a ver la primera tensión que el texto nos presenta. Y es, ¿qué quiere decir Lucas cuando dice, después de hallar a los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fueran a Jerusalén? Así que él encuentra unos discípulos en Tiro. Aquí Tiro está en Fenicia, y estos discípulos con quien él pasó una semana estaban animándolo a hacer todo lo contrario de lo que él estaba convencido que debía hacer. Y lo peor es que el texto le pone un poco como de sabor y dice, estos hermanos que son cristianos, que son discípulos, por el Espíritu le están diciendo, no vayas a Jerusalén, por favor, Pablo, te lo rogamos. Así que eso nos abre una interrogante interesante. ¿Estaba Pablo equivocado de seguir a Jerusalén? ¿Esa era verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Era un obstinado en su decisión? ¿No era la voluntad de Dios? ¿Estaban ellos en lo correcto? ¿Pablo estaba en lo correcto? Bueno, vamos a considerar varias cosas porque el mismo libro de los Hechos le trae mucha luz a esta situación. Lo primero es que probablemente los discípulos de Tiro en Fenicia venían de esa mala experiencia en Jerusalén porque ellos habían salido por causa de la persecución. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 19, dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia. Aquí es donde Pablo está. Tiro se encuentra en Fenicia. Así que probablemente ellos estaban siendo influenciados por su propia experiencia, lo cual es una muy buena advertencia. Y es que en ocasiones nosotros podemos cometer el error de interpretar la voluntad de Dios en función de mi propia experiencia. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando interpretamos la voluntad de Dios basado en mi experiencia y no en la Escritura, siempre, escuche bien, vamos a terminar manipulando la voluntad de Dios. Sí, que probablemente ellos estaban influenciados por su propia experiencia. Probablemente estas palabras, y es lo que dice la mayoría de los estudiosos del versículo 4 del capítulo 21, de que ellos por el Espíritu le pedían que no fuera, es que ellos sabían por el Espíritu, escuche bien la diferencia, que él iba a sufrir en Jerusalén. Por lo tanto, ellos estaban preocupados más por la seguridad de Pablo. Ellos estaban más preocupados por de que Pablo se mantuviera con vida, quizás para seguir, ¿verdad?, desarrollando el ministerio que Dios le había llamado. Y es evidente que el mismo libro de los Hechos nos da evidencia de que Pablo no era un obstinado, sino que Pablo estaba persiguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vemos? Primero, él no estaba violando la voluntad de Dios, porque en el capítulo 20, una página atrás, versículo 22, él dice, y lo leímos y lo predicamos hace unas semanas, ahora yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. En otras palabras, antes de él llegar a esta ciudad y hablar con los discípulos, él estaba persuadido por Dios mismo de que él iba a padecer.
Así que cuando estos hermanos le dicen con muy buenas intenciones, mira, te rogamos, no vayas, sabemos en el Espíritu que tú vas a sufrir. También nosotros vamos a ver en el capítulo 23, en una semana más adelante, cómo Dios consuela a Pablo, lo cual habla de que Dios no rechazó, de que fue una decisión necia. Voy a leer el versículo 11 del capítulo 23. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente en causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Usted está viendo más adelante 2 capítulos, vamos a ver que efectivamente esa fue la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 23, en el versículo 21, Pablo dice: yo he vivido delante de Dios con conciencia perfectamente limpia. En otras palabras, lo que pudiera y apunta a luz del texto de que el versículo 4, de que estos hermanos decían en el Espíritu le pedían que no fuera, era diciendo que ellos sabían que en el Espíritu le había confirmado lo que el Espíritu le había confirmado a Pablo, de que Pablo iba a sufrir. Y al ellos venir de Jerusalén con muy buenas intenciones, así como Pedro con muy buenas intenciones le dijo: no vamos a permitir que tú mueras, Jesús. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Con muy buenas intenciones Pedro, con muy buenas intenciones los discípulos. Así que preocupados por su seguridad, ellos trataron de disuadirlos, de convencerlos. Sin embargo, Pablo había abrazado el costo de hacer la voluntad de Dios. Primero, el costo de rendirse al tiempo de Dios. Segundo, yo diría que el costo emocional de seguir dejando atrás hermanos en la fe, familiares. Nosotros sabemos en el versículo 36 del capítulo 20, unos versículos hacia arriba, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente. Eso fue con la iglesia de Éfeso. Aquí hubo un quiebre emocional. Él se invirtió 3 años y vio frutos. Habían ancianos ya, pluralidad de ancianos había. Y Pablo ahora tiene que dejar esta iglesia amada de Éfeso para seguir a hacer la voluntad de Dios. Hay un costo emocional. Hay un vínculo emocional que se sufre muchas veces. Y déjame decirle, Pablo es un testimonio de alguien que amaba a Jesús. De alguien que amaba a la gente. Nadie va a cuestionar eso. Pero Pablo amaba más a Jesús que a la gente. Y por eso él abraza el costo de seguir a hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos de la Dominicana a Carolina del Norte, dejamos todo nuestro círculo de amigos, familiares, y hubo un costo, hubo un desprendimiento, claro, y todavía uno a veces siente emociones, y todo el que ha dejado su familia para establecerse en los Estados Unidos sabe que hay un costo emocional. Ahora imagínese que usted está dejando a su familia, a sus amigos, y además sabe que lo que le espera en Jerusalén no es un trono con doncellas para servirle, sino es persecución, probablemente para matarlo. Usted tiene que estar muy convencido. Así que hay un costo emocional, hay un vínculo que se está rompiendo al hacer la voluntad de Dios. Ese costo emocional de dejar atrás a veces los seres queridos. Todo el que está casado sabe cómo a los padres le costó dejar ir a los hijos, pero cómo a los hijos también le costó desprenderse de los padres. Y es la voluntad de Dios que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. El costo de moverse hacia hacer eso que Dios les llama a los que ha llamado al matrimonio, porque a otros lo llamó al celibato, y eso es la voluntad de Dios también. Hay un costo que pagar, el costo emocional. ¿Qué más? Usted sabe que estudiando estos próximos versículos yo me preguntaba por qué Lucas ahora hace referencia de 2 familias que estaban establecidas. Y algo que yo no había pensado es que también Pablo pagó un costo de no establecer una familia. ¿Usted lo había pensado? Él tuvo ese llamado, nadie lo cuestiona. Él tuvo el llamado del celibato. Y hacer la voluntad de Dios como un hombre sin casarse, eso requiere un llamado. Pero mire lo que pasa aquí. Él nunca estableció un hogar, nunca tuvo hijos.
Y Lucas parece mostrarnos estas dos familias. Pasado aquellos días, versículo 5, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, sí, de Hechos capítulo 6, que sirvió a las viudas, que se estableció en Cesarea. Felipe hizo su vida y tiene 4 hijas profetizas, dice aquí, que profetizaban. La escena de esta partida ahora no fue tan conmovedora como la de Hechos, eso lo vemos. Sin embargo, mire cómo Lucas resalta que en ambas escenas hay un cuadro familiar que oraron por él. Felipe no es Felipe el apóstol, es Felipe el diácono que luego dejó el ministerio del diaconado para ser un evangelista conforme al llamado que Dios le llamó, y se estableció en Cesarea. Probablemente fue diácono en Cesarea, pero no es él no siguió en Jerusalén, donde estaba la iglesia. Ahora, algunos entienden que han pasado 20 años desde Felipe capítulo 6 al Felipe del capítulo 20, y es muy notorio que hay toda una familia establecida. Sus hijas eran profetizas. Aquí habla algo interesante, y es que en ambos escenarios, escuchen padres, ambas familias parecen estar siendo dirigidas hacia Cristo. En aquel grupo de familia con sus hijos fueron a despedir al apóstol Pablo y oraron junto en la playa y se fueron. Ahora en esta, Lucas nos dice que Felipe tenía 4 hijas. Usted necesita tiempo para tener 4 hijas, ¿sí o no? Al menos que la tenga 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Aparentemente eran doncellas, eran vírgenes, significa que oscilaban cerca de los 15, 16 años. Ambos casos, las familias estaban siendo guiadas a volverse a Jesús. Me llamó mucho la atención, y eso lo vi en el texto. Pero hay una tensión en el texto que yo sé que en este contexto tenemos que explicar. 4 hijas que tenían el don de profecía. Yo sé que en la doctrina del Espíritu Santo que vimos en Fidelia hablamos de esto. ¿A qué se refiere con que tenía 4 hijas que profetizaban? Bueno, en la manera como el verbo está ejecutado, indiscutiblemente hay varias maneras de interpretar esa. Yo creo que la manera más fiel, señores, es que aquí está sucediendo lo que Hechos nos mostró en el capítulo 2, conforme al cumplimiento de Joel capítulo 2. Estas mujeres tenían el don de la profecía, el don de la profecía. Las hijas de Felipe sin duda alguna eran cristianas. Las hijas de Felipe sin duda alguna estaban siguiendo al Señor. Las hijas de Felipe estaban siguiendo de manera activa, sirviendo en el Señor. Si Felipe era evangelista proclamando las buenas noticias, estas probablemente también estaban proclamando las buenas noticias. Así que nosotros no nos compliquemos. Usted está viendo aquí cierta manifestación de los dones en la iglesia primitiva. No hay que complicarnos. Así que una persona sometida a la voluntad de Dios va a considerar el costo emocional, el costo familiar, el costo de someternos al tiempo de Dios, y el costo incluso de no establecerse como familia. Y como yo le decía, estas mujeres, me llama la atención que no profetizaron, o Lucas no dice que profetizaron de lo que Pablo iba a pasar, sino sencillamente las mencionas. Ahora, ¿cuál sería el quinto costo o el cuarto costo? Ya perdí la cuenta, que nosotros debemos de entender a la hora y considerar a la hora de someternos a la voluntad de Dios. Es el costo de padecer físicamente, y ese no nos gusta. Mire el versículo 10. Versículo 10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, la segunda vez que aparece en el libro de los Hechos, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo,
Así tratarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregaron en manos de los gentiles. Y lo entregarán en manos de los gentiles. Como yo dije, ya Agabo había aparecido en el capítulo 11 y ahora vuelve a predecir otro evento de manera particular a el apóstol Pablo. ¿No? Como dije, no son las hijas de Felipe aquí quien profetizan o predicen, sino Agabo, quien confirma lo que ya Pablo dice que el Espíritu de Dios le había confirmado, lo cual esto le da a él una clara evidencia de que esa era la voluntad de Dios, padecer físicamente. Y me llama la atención porque ha sido la trayectoria de los primeros 300 años de los discípulos de la iglesia cristiana, y lamentablemente no es necesariamente lo que nosotros como cristianos vemos que pueda suceder. Yo pregunto, a la luz del testimonio de Pablo, que sabía que iba a padecer, si nosotros estaríamos dispuestos o estamos listos a padecer por la causa de Cristo, físicamente. Si usted está preparado para que le quiten sus bienes por la causa de Cristo. Si usted está preparado a perder su trabajo por la causa de Cristo. Si usted está preparado a que lo cancelen por la causa de Cristo. Si usted está preparado incluso a que lo persigan por la causa de Cristo. Si usted está preparado a morir por la causa de Cristo. Y yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a morir por la causa de Cristo? Antes de usted responder rápidamente amén. Si somos tan rápidos en querer morir por Cristo, ¿por qué nos cuesta morir diariamente para hacer la voluntad de Cristo? No sé si usted lo entiende. Nosotros vamos de 0 a 100 en unos segundos. Sí, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Amén. Oh, gracias, Señor, por este ejército de hermanos dispuestos a morir por ti. Pero no estamos dispuestos a morir diariamente para someternos a hacer la voluntad de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo incómodo. Hacer la voluntad de Cristo, hermano, nos va a costar. Yo quiero que usted lo sepa. Nos va a costar desde lo más simple de nuestra fe hasta probablemente la vida física. Nos va a costar. En algunos contextos le va a costar romper con su familia. Por ejemplo, en el contexto musulmán. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de personas jóvenes que siguen a Cristo, abandonan la fe islámica y consecuentemente su familia lo deshereda. Su familia lo persigue y su familia es capaz de matarlos. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Yo le voy a poner algunas cosas muy claras donde hacer la voluntad de Dios nos cuesta cada día. Algunos versículos solamente para que reflexionemos y esto no se quede como en la nube. Hacer la voluntad de Dios para vivir una vida santa nos va a costar. Por ejemplo, usted lo sabe, el versículo 3 y 5 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual y que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, yo creo que está muy claro aquí cuál es la voluntad de Dios para todos. Hombre, mujer, soltero, casado, niño, adolescente, todo el que tiene conocimiento de la fe. La voluntad de Dios es que nosotros nos abstengamos de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, nos va a costar diariamente, hermanos, hacer morir la carne. Darle rienda suelta a nuestros deseos lujuriosos, pornografía, inmoralidad sexual, conversaciones inapropiadas, chistes de doble sentido. Nos va a costar. En ocasiones nos va a costar romper, salir de chat, romper con relaciones. Deja de mandarme estos textos. No son de mi agrado, nos va a costar. Nos va a costar hacer la voluntad de Dios para vivir el diseño de Dios. Ahora le hablo a los esposos. Por ejemplo, Efesios capítulo 5
nos dice cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. Claro, hermanos. Aquí usted no tiene que ser un exégeta. El versículo 21 del capítulo 5 dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer están llamados a someterse los unos a los otros. En el versículo 22 del capítulo 5 dice: las mujeres estén sometidas a su propio marido como al Señor. Recuerde que primero dijo que deben de someterse los unos a los otros. Pero cuesta someterse. No soy mujer, pero cuesta someterse. Porque lo veo en mi matrimonio. Veo que mi esposa tiene que someterse a un hombre imperfecto y pecador. Y mucho más difícil es cuando usted sabe que ese hombre quizá no está llenando sus expectativas. Cuesta, versículo 25, esposos, escuchen bien y miren aquí la relación del costo también, esposos. Marido, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahí hay un costo muy claro. Cristo entregó su vida por la iglesia. Maridos deben de dar su vida por sus esposas. Pero ¿qué nosotros hacemos, hermano? Vamos a ser honestos. Nosotros queremos ahora como reinterpretar la voluntad de Dios. Y queremos condicionar y decimos: yo me voy a someter si mi marido me ama, o yo voy a amar a mi mujer si mi mujer se somete. Usted no ve una condicional ahí. Ahí no dice: si tu marido te ama, sométete. Ni tampoco dice: si tu mujer se somete, ámala. Yo quiero hablar a los hombres, porque como hombre quiero hablarle duro y fuerte a los hombres. No amar a tu mujer, no perseguir amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia es un acto de desobediencia. Amen a su mujer, eso no es una opción. Que necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de la gracia del Señor. Pero esa manifestación del amor de Dios a nuestras esposas empieza amándola tal cual es. Nosotros en el grupo de los hombres ayer hablábamos, en la reunión de hombres, la última del libro que terminamos, decíamos: nosotros no amamos la esposa que queremos tener, amamos la esposa que tenemos. Con sus imperfecciones, con sus altas y sus bajas, con sus ciclos hormonales. La amamos. Es un mandato, hombre. Por lo menos si usted quiere hacer la voluntad de Dios en lo pequeño y en lo cotidiano, aquí hágalo. No traten con aspereza, señores. Y quiero usarlo también para abrir un llamado de atención. Mujeres, ustedes no tienen que soportar violencia física de sus esposos. Y esposos, ustedes no tienen que violentar a sus esposas físicamente. De hecho, solamente el hecho de que usted lo hace, no solamente está violando la ley de Dios, también la ley humana, y usted le pudiera ir a la cárcel por eso. Y no vamos a hacer, escúchalo bien, no vamos a pasar paño tibio ante la violencia de ningún tipo, porque esto atenta contra la voluntad de Dios. Por eso incluso la ley lo penaliza. Así que hacer la voluntad de Dios, hermanos, nos va a costar. Hacer la voluntad de Dios para vivir y morir por Cristo nos va a costar. Usted recuerda Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, esto es Pablo, y que ahora oyen que están en ustedes. Amados hermanos, yo quiero que usted sepa que una persona sometida a la voluntad de Dios debe de abrazar el costo de sufrir por el Señor, con cualquier implicación. Y ese costo, como yo decía, va el costo de morir a mis propios deseos diariamente, que se levantan en rebelión contra Dios, que se levantan en rebelión contra el prójimo. Debo de hacerlo morir, y eso cuesta. Cuesta hacer morir su orgullo, hermanos. Cuesta reconocer que usted y yo no solo siempre tenemos la razón. Cuesta el saber que usted y yo somos orgullosos y que muchas veces vamos a tratar al otro sobre la base de nuestro propio orgullo. Cuesta hacer morir eso. Cuesta decir me equivoqué. Cuesta decir perdóname. Cuesta perdonar. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero una persona y un cristiano sometido a la voluntad de Dios abraza el costo. Y todo el que es cristiano debe de abrazarlo. Finalmente,
¿Cómo luce una persona sometida a la voluntad de Dios? Primero dijimos, persigue la voluntad de Dios en lo cotidiano, hacer la voluntad de Dios a través de los medios cotidianos. Considera el costo de hacer la voluntad de Dios y finalmente, esta es mi favorita. No tengo acepción de texto, pero esta es mi favorita. Es dirigido por convicciones basadas en la palabra de Dios. Escúchelo bien. Es dirigido por convicciones basadas en la palabra de Dios. Lea el versículo 12 al 17. Aunque dice 13 en la pantalla, pero 12 al 17. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Esto confirma la teoría de que estos discípulos recibieron en el Espíritu la confirmación de que ellos iban a sufrir. Y ahora otros discípulos también escuchan la voz de Agabo. Usted ve, los de Fenicia, sabe, va a sufrir. En el Espíritu, Dios se lo puso en el Espíritu. Sí, Pablo va a sufrir. Y ellos dijeron, no vayas, Pablo. Ahora Pablo llega a otro lugar y los discípulos no lo confirman en el Espíritu, pero Dios envía a una persona que habla de parte de Dios y le confirma lo que Pablo ya sabe. ¿Y cómo reaccionan ellos también? Igual, emocionalmente reaccionan con muy buenas intenciones. Y estos entonces le dicen, tanto nosotros como los que vivían allí, este otro grupo de personas, le rogábamos que no subieran a Jerusalén. Entonces aquí está Pablo. Mire qué respuesta. Mire qué respuesta, porque Pablo tiene emociones. Esto no es blanco y negro para Pablo. Esto no es como que, sí, ya, por aquí me voy y no me importa lo que demás. Pablo sabe el afecto que siente por sus hermanos, que de buena intención le están diciendo, vas a padecer, no te vayas. Y Pablo abre su corazón, muestra su vulnerabilidad. Y Pablo dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo no sé si usted puede ver que en este momento Pablo está poniendo sus convicciones por encima de sus propios deseos. ¿Qué hacen? Me la están poniendo más difícil, mis queridos amados. Y mire qué respuesta tan contundente Pablo da. Yo estoy listo, versículo 13. No solo a ser atado, como dice el profeta. Yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y parece que ellos insistían, pero Pablo tiene una convicción muy clara de hacer la voluntad de Dios. Insistían y él les insistían y insistieron tanto que él les respondió diciendo que se haga la voluntad del Señor. Y ahí ellos soltaron. Aquí esta profecía de Agabo desencadena una interacción aquí con sus compañeros, con sus creyentes, con sus hermanos, con los creyentes. Hasta Lucas se une al ruego. Lucas, recuerde que Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas se une al ruego, léalo, mira, tanto nosotros, aquí está Lucas también empujando a Pablo, que viene escuchando todo lo que está pasando. Se unió al ruego de que Pablo no fuera. Sin embargo, Pablo tiene un oído muy claro en lo que Dios ha dicho. Y aquí está la clave para someternos y discernir la voluntad de Dios. Los hermanos están bien intencionados, pero eso es lo que está trayendo un conflicto en el corazón. ¿Por qué? Porque los hermanos están poniendo sus afectos por encima de la voluntad de Dios. Sus afectos por encima de la palabra de Dios. Pero Pablo había abrazado el costo de hacer la voluntad de Dios. Dígame si esto no puede ser confuso y peligroso. Y yo quiero advertir a la iglesia, cuidemos de usar nuestra experiencia, nuestros sentimientos como un medio para manipular al otro a hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Podemos tener buenas intenciones,
como Pedro mencioné. Pero esas buenas intenciones pueden llevarnos a confundir a alguien que está persiguiendo honrar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos queda claro? Ellos no querían manipular a Pablo, ¿ok? Vamos a poner eso claro. No vamos a levantar una falsa acusación sobre estos santos, ¿eh? Ellos no querían, ellos tenían muy buena motivación. Pero yo exalto y alabo la firmeza de convicción de Pablo. Con un tierno afecto, estos creyentes están tratando de persuadir a Pablo. Y con un tierno afecto, Pablo les responde: esto que ustedes están haciendo me está moviendo mis afectos también, no me la pongan difícil. Pero Pablo responde con una determinación basada en la palabra de su Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y vamos a, para ir terminando, un recorrido rápido de lo que Pablo ya ha venido, lo que Hechos ha venido diciendo, de lo que Dios le ha dicho a Pablo. Lo primero fue el llamado de Pablo, en Hechos capítulo 9. ¿Usted recuerda qué pasó con Pablo cuando era Saulo? Se cayó, no sabemos de qué se cayó. La Biblia no dice si fue un burro, un mulo, el caballo o de sus propios pies. Se cayó al suelo. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Dios le dijo a Pablo, a Saulo, mira, tú vas a ir a aquella ciudad y vas a encontrar a Ananías. Ananías, que sabía que Saulo era un perseguidor. ¿Qué pasó con Ananías? Ananías dijo, pero Señor, pero este hombre ha sido un azote para la iglesia. ¿Cómo que ahora tú quieres que yo vaya? Sí. Y mira lo que Dios le dice a Ananías que va a pasar con Pablo en capítulo 9, versículo 5. Perdón, versículo 15, capítulo 9. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia, 1, de los gentiles, 2, de los reyes y 3, de los israelitas. Y no solo le dijo eso, sino que le dijo, yo le mostraré a Pablo cuánto debe de padecer por mi nombre. Así que el combo del hermano Pablo vino con quiénes, cómo y cuánto. Luego usted va a ver cuando Pablo en Antioquía, en Hechos capítulo 14, después de anunciar el evangelio en la ciudad de Antioquía y que muchos discípulos vinieron a Cristo y vuelven a Listra y luego a Iconio, el versículo 22 del capítulo 14 dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraban en la fe y diciendo, Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas, entremos en el reino de Dios. Pablo tenía claro que iba a padecer. Y luego en el capítulo 20 que acabamos de leer, el Espíritu mismo le dio testimonio a Pablo. Pablo no es un hombre caprichoso, Pablo no está de testarudo terco, Pablo está basando sus convicciones en las palabras que ha recibido de parte de Dios. Punto. La palabra de Dios. Punto. Y ahora no solamente eso, sino que envía a un profeta a hablar de parte de Dios y a confirmar lo que Dios ha dicho. En otras palabras, el profeta sencillamente es uno que viene a confirmar la palabra de Dios. El profeta no dijo nada nuevo. El profeta está confirmando lo que Dios ya le había dicho a Pablo. Así que Pablo no está siendo ni sabio en su propia opinión. Pablo no está caprichosamente queriendo ir a Jerusalén. Pablo está convencido y sus convicciones están basadas en lo que Dios ha dicho. Sus convicciones están ancladas en lo que Dios dice. Y otros entonces se lo confirman. No sé si usted puede verlo. Cuando nosotros decidimos venir de Carolina para acá y no regresar a Dominicana, nosotros teníamos otra vez como 4 ofertas de trabajo. Teníamos todos nuestros afectos de volver a Dominicana. ¿Quién no quiere estar en Dominicana, que a 2 horas le queda Punta Cana? Nosotros decimos que Dios está en todas partes, pero vive en Punta Cana. ¿Quién no quiere estar con su familia? ¿Quién no quiere hacer ministerio en una iglesia sana? Y de las 4 ofertas que tuvimos, 5 ofertas, vinimos a Dallas. Era la menos atractiva en todo el sentido de la palabra. Usted póngale lo que usted quiera. Pero cuando vinimos sentimos una convicción en nuestro corazón. ¿Y qué hicimos? Lo mismo. Empezamos a orar, a buscar el consejo de Dios a través de su palabra
y a buscar el consejo de otra persona. Le preguntamos, sin exagerarle, cerca de 25 personas. De esas 25 personas, incluyendo amigos, queridos, hermanos, líderes, pastores, solamente 2 nos dijeron que no viniéramos a Dallas. Las otras 23 nos dijeron, sí, ustedes deben de considerar a Dallas. Y esas 2 personas fueron 2 profesores del seminario que querían que yo me quedara a hacer un PhD allá, como por 5 años más. Les dije, no, ya yo estoy cansado de estudiar, necesito. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos respondiendo al llamado de hacer discípulos que abrazaran la palabra de Dios y el Evangelio. Y no quiero hacer esta historia ni todo esto centrado en nosotros, sino de decirle que en ocasiones vamos a tener mucho ruido alrededor, y son esas convicciones ancladas en la palabra de Dios, no en el capricho personal. Si hubiese sido el capricho personal, nosotros no estuviéramos aquí, créanmelo. Si hubiese sido por el dinero, no estuviéramos aquí, créanos. Si hubiese sido por comodidad, no estuviéramos aquí, créanmelo. Nosotros habíamos sido impulsados incluso por lo mismo que nos habían enseñado en el seminario, de ir y predicar el Evangelio a donde no estuviera siendo predicado. Por eso Pablo responde, estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir. Pablo es dirigido por sus convicciones, y sus convicciones están ancladas en la palabra de Dios. Mire la secuencia. Pablo es dirigido por sus convicciones, y sus convicciones están ancladas en la palabra de Dios. Pablo es dirigido por sus convicciones, y sus convicciones están ancladas por la palabra de Dios. Hermanos, usted quiere ser un cristiano consistente, tenga convicciones bíblicas. Porque una vez usted hace clic en sus convicciones, que son bíblicas, no lo va a mover nadie. Cuando usted sabe que debe agradar a Dios por encima de los hombres, no lo va a mover nadie. Cuando usted tiene convicciones bíblicas, no le va a tener temor a los hombres. Cuando usted tiene convicciones bíblicas, no se va a dejar manipular de los hombres. Cuando usted tiene convicciones bíblicas, usted sabe que su prioridad es hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, hermanos. Cuando caminamos en convicciones, nuestros sentimientos, preferencias, experiencias juegan un segundo plano, porque la palabra de Dios va a dirigir nuestras convicciones. Y de ahí entonces vivimos sometidos a la palabra de Dios, porque someternos a la palabra de Dios, anota esta línea, someternos a la palabra de Dios es someternos a la voluntad de Dios. Ahora, mire que ellos insistieron y Pablo respondió que se haga la voluntad del Señor. ¿Por qué Pablo no se dejó persuadir? Si estos hermanos él lo amaba, si estos hermanos tenían buenas intenciones, ¿usted sabe por qué Pablo no lo dejó persuadir? Anote ahí. La razón por la que Pablo no se dejó persuadir era porque Pablo conocía la palabra de Dios, consecuentemente conocía la voluntad de Dios. Y aquí eso nos lleva a un dilema. Si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, usted y yo no vamos a conocer la voluntad de Dios. De hecho, va a venir personas con un poquito de la palabra de Dios que te va a poder persuadir. ¿Usted quiere que le dé un ejemplo bíblico? Satanás fue capaz de usar la palabra de Dios para tratar de sacar a Jesús del propósito de Dios. Pero no pudo, porque Jesús era la palabra de Dios encarnada. Era el Logos encarnado. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a una muy clara conclusión. Un hombre o una mujer con convicciones bíblicas es un hombre o una mujer que conoce el consejo de Dios, del cual hablábamos la semana pasada. Consecuentemente es un hombre que va a conocer la voluntad de Dios y está listo para someterse a la voluntad de Dios, hermanos. Si hay algo que usted puede esforzarse en hacer en su fe, es tratar de desarrollar convicciones bíblicas. Pablo amaba mucho a la gente, Pablo amaba mucho al ministerio, Pablo amaba mucho a sus discípulos, pero amaba más a Jesús y el deseo de hacer la voluntad de Jesús. Pablo supo poner sus sentimientos y preferencias personales y pagar el precio de hacer la voluntad de Dios.
Y Pablo lo que nos está enseñando aquí, escuche bien, es que la voz que debe de gobernar en nuestros corazones es la voz de Dios, dada por la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo crezco? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo crezco al igual que Pablo en mis convicciones? Para entonces conocer la voluntad de Dios y para que mis decisiones sean dirigidas por la voluntad de Dios. ¿Cómo crezco? Hermanos, yo quiero darle algunas recomendaciones y con esto termino. Primero, yo creo que tenemos que orar. Ore como el salmista. Mire lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Oremos. Dígale, Señor, yo no tengo, sea sincero, usted no va a poder engañar a Dios. No tengo ni convicciones ni tengo amor por tu palabra. Hay un gran problema ahí, pero dígale, Señor, dame amor por tu palabra para conocer tu voluntad y para tener convicciones bíblicas. Las convicciones bíblicas se desarrollan a través del tiempo y a través de situaciones donde vamos a ser probados. Segundo, no solamente oremos, sino que hagamos de la palabra de Dios nuestra prioridad para poder discernir la palabra y la voluntad de Dios. El salmista otra vez en el Salmo 119, versículo 104. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tercero, luego de que usted ora buscando la dirección de Dios para que cambie sus afectos por la palabra de Dios, luego de que usted haga de la palabra de Dios su prioridad para el andar diariamente de su vida, entonces busque el consejo de otros. Hombres y mujeres de Dios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros no somos genios que sabemos todas las verdades. Todos tenemos puntos ciegos y necesitamos escuchar de hombres y mujeres que nos ayuden a ver si estamos en el camino correcto o no. Por eso el proverbio decía Salomón en el capítulo 11, versículo 4, donde hay un buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Yo necesito el consejo de hombres que conocen la palabra de Dios más que yo, de hombres que están metidos también estudiando la palabra de Dios, y por eso es importante escuchar el consejo de otros también. Ahora déjeme darle algunas razones, ya sí termino. Me recordé de un predicador amigo que decía, voy a terminar y sí. Pero ahora sí termino. Déjeme darle algunas razones por las cuales someternos a la palabra de Dios, y con esto termino. Lo primero, yo debo de someterme a la palabra de Dios porque es la evidencia de que soy hijo de Dios. Escúchalo bien. Si hacer la voluntad de Dios no es una prioridad en mi vida, yo seriamente debo de considerar si soy un hijo de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, me viene a la mente. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No todo el que está aquí adorando a Dios, no todo el que dice que Dios es su Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. No, porque la salvación es por obras y lo sabemos. La salvación es por gracia. Y yo soy salvo por gracia y ahora vivo poniendo en evidencia esa salvación que recibí por gracia. ¿Y cómo se pone en evidencia esa salvación que he recibido por gracia? Buscando diligentemente hacer la voluntad de Dios. Como yo dije, en lo ordinario, en lo simple y en lo complejo. Segundo, hacer la voluntad de Dios es la garantía de que tenemos la mirada arriba y no en esta tierra. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:17, el mundo pasará y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y finalmente, es la evidencia de que estamos sometidos a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios es la evidencia de que estamos sometidos a la palabra de Dios. Mire cómo el salmista lo dice en el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Hermanos cristianos, hermanos que han nacido de nuevo, es la voluntad de Dios que vivamos sometidos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, desde que termine este servicio, vea las maneras prácticas como Dios te está invitando en lo diario, en lo cotidiano, a hacer la voluntad de Dios. Y si tú estás en medio de una decisión importante que tomar en tu vida, primero ven a Dios en oración. Segundo, ven a la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios para que no te manipulen. Y tercero, busca el consejo, busca el consejo, busca el consejo. Tercero, si usted está aquí y no es cristiano, una sola aplicación que quiero animarte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En Juan 6:40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Y Jesús mismo promete resucitarte en el día final. Por lo tanto, la voluntad de Dios para ti que nos visitas y no tienes una relación personal con Cristo es la siguiente: entrega tu vida a Cristo, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón al Señor. Eres un pecador miserable. Perdona que nos visite y tenga que escuchar estas palabras. Eres un pecador, una pecadora miserable. Miserable porque no tienes manera de poder pagar la deuda que tienes contra Dios al haber pecado contra Dios. Pero Dios ha provisto una manera para tú poder ponerte a cuentas con Dios y reconciliar tu relación con Dios. Y no es basado en nada que tú puedas hacer. No es basado en nada que tú tengas. Es basado en la obra de Cristo. Y lo único que Él declara es y te pide que te arrepientas porque has pecado. Y que creas que Jesús es el único medio para salvarte. La voluntad de Dios para ti hoy que estás escuchando es que corras a Cristo, te arrepientas de tus pecados y que sigas a Cristo tomando tu cruz cada día y siguiéndole.